Hola, buenos días, buenas tardes, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a tener esta segunda clase donde pues vamos a revisar parte de lo que hemos trabajado ya en otras sesiones, pero bueno, veremos paralelamente lo que tiene que ver con esta nueva semana, ¿no? Entonces, pues bueno, generalmente doy unos minutos para que podamos iniciar bueno, para ver si alguien se incorpora o a ver qué pasa. Mientras tanto, voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan verlo. ¿De acuerdo? Lástima que no se ha conectado alguien para que me diga si se escucha o no. No sé, me da la impresión de que algo pasa aquí con el volumen. Pero bueno, ahí está. Ok, veamos si alguien más se ha conectado. Parece que no. Voy a dejar un saludo por aquí. Ya. Mm, Veamos quién más está por acá. Pues no se ha conectado nadie. Pero bueno, pues entonces vamos a iniciar esta segunda sesión síncrona que tiene que ver con, insisto, vamos a repasar la pulpa de lo que tiene que ver con la primera semana para que entonces vayamos dándole forma a lo que nos atañe en el caso de los textos argumentativos que van a venir más adelante. Ok, entonces, bueno, esta unidad 2 tiene por nombre argumentos y diálogos argumentativos, el cual justamente se va entrelazando la cuestión, ¿no? Lo que necesitamos aprender para estructurar. Muy bien, vamos a revisar aquí cuál es la orden del día o de la sesión para que sepamos. La orden de la sesión tiene que ver con, ya saben, con un itinerario, que es lo que vamos a revisar. Recuerden que siempre dejo un espacio para la presentación, debido a que, bueno, pues espero a que cada sesión se conecte a alguien distinto y que, bueno, podamos incorporarlo y lo conozcamos. ¿Sale? Entonces, bueno, en este momento todavía no, sin embargo, allí está el espacio. Más adelante vamos a ver el objetivo o el propósito de la unidad y también de la sesión, por supuesto. El contenido teórico, que es el bagaje, lo que vamos a estudiar. Ejemplos, un apartado de preguntas y respuestas. Tenemos por allí la conclusión, que en este caso, bueno, me gustaría que la construyéramos juntos. Y bueno, el apartado de la bibliografía. ¿Sale? Bueno, pues vamos a arrancar. Aquí les dejo un ejemplo que me parece bastante bueno para que sepamos lo importante, y lo fundamental y lo necesario que es argumentar, ¿no? Ya me parece está un poco chusco, pero bueno, ustedes ya cuando lo revisen tendrán una opinión individual, ¿no? Particular. Y dice por aquí, estoy a favor, o sea, fíjese, están como en dos tribunas, ¿no? En el podium. Y ahí están hablando de algunos temas y por acá dice el hombre, dice, estoy a favor de la energía nuclear porque las centrales nucleares son muy bonitas.
Y entonces yo cuando vi esta imagen dije, es muy buen ejemplo, lo voy a poner. Porque de pronto dice por acá, la mujer dice, ese argumento no viene al caso, no es pertinente. Y aquí me hubiera gustado mucho escucharlos porque, ¿por qué no sería pertinente decir que me gusta algo que es bonito para mí? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué está mal? ¿No? Pero bueno, en esta ocasión no nos da para eso, pero se los dejo para que lo analicen y que justamente recuerden esta imagen cuando vayan ustedes a usar la premisa, vayan a hacer su conclusión para tener un argumento que les va a permitir tener una postura, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se los dejo y la verdad me parece bastante claro el ejemplo, porque no se trata de que la energía nuclear o las centrales nucleares estén feas o bonitas, ¿no? Se trata de revisar algo que tenga que ver con la funcionalidad. O sea, si vamos a hablar en un debate sobre un tema que aquí es la energía nuclear, pues no podemos meter gustos personales ni perspectivas personales. Tenemos que hablar de argumento, ¿no? Con fundamento. Es decir, la energía nuclear es interesante debido a que tiene un enriquecimiento en la naturaleza y entonces la diversidad de la electricidad, no sé, ¿no? Entonces, pero tenemos que poner cosas que a lo mejor no son de nuestra autoría, pero que podemos hacer la referencia y que con eso vamos a poder sostener una postura. Entonces, cuando esta mujer le dice aquí, ese argumento no viene al caso, no es pertinente, bueno, me parece que puede ser también de otra manera, ¿no? Hablar de que a lo mejor está fuera de contexto, por ejemplo, ¿no? Si se dan cuenta, no es que esté bien o esté mal, es que está fuera de contexto. ¿Ok? Sigamos. Como les dije, en la primera sesión síncrona siempre hay que repasar los aprendizajes esperados. Aquí yo solamente los copio y los traigo porque en esa parte, pues bueno, yo no puedo ni pretendo alterar nada. Sin embargo, es importante que lo sepan. Acuérdense que siempre va a tener un enlace con otros módulos, ¿no? En este caso es reactivar aprendizajes del módulo 2 para asociar ideas, datos, ¿no? Para poder fundamentar una opinión original, así como la diferencia entre la oralidad y la escritura. Ya ven que en esta primera unidad ustedes tuvieron que grabar un audio que tenía que ver con el propio texto, ¿no? Que ustedes redactaron con la intención de hacer un ensayo, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos reactivar aprendizajes del módulo 3 también sobre la interdisciplinariedad e intertextualidad para la interpretación de textos y problemáticas de la vida cotidiana. Esto quiere decir que, bueno, pues vamos a ir revisando que se pueden tener diferentes perspectivas disciplinarias, es decir, las ciencias sociales, las ciencias exactas, las ciencias naturales, las, eh, las ciencias médicas, no sé, ¿no? Entonces, dependiendo desde qué postura académica vamos a abordar un tema. Por eso se habla de esta interdisciplinariedad e intertextualidad, porque es una manera bastante peculiar de una disciplina a comparación o en diferencia a otra que podemos entrelazar, ¿no? Si, a ver, la sociología dice que el comportamiento social de la humanidad a través de los años ha venido cambiando y esto se va a repercutir en la vida, en la salud, ¿no? De alguna persona. Entonces ahí ya metemos dos disciplinas, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, es comprender la importancia de fuentes fidedignas para sustentar argumentos. Esto es sumamente importante, aunque veo que han trabajado bastante bien eso, aunque no lo dominan. Sin embargo, bueno, es importante que lo empiecen a machacar, que empiecen a amasarlo para que ustedes con el tiempo lo dominen y sea parte de ustedes, se vuelva un estilo de vida, porque si no, no se va a poder hacer de otra manera el sostener o fundamentar una investigación, ¿vale?
y siempre son requisitos académicos para que un documento, ya sea un ensayo, un análisis, un artículo, un libro, lo que ustedes quieran escribir, pues tenga fundamento y sea considerado como una fuente de información fidedigna. ¿Sale? Ok. Por otro lado, tenemos que utilizar técnicas documentales e informáticas para la elaboración y presentación de los escritos argumentativos de corte académico, ¿no? O sea, vamos a ir incorporando que, bueno, pues hay diferentes formas de buscar información y que tiene que ver también precisamente con el acercamiento a los textos impresos o a esta parte informática, ¿no? Digital. Por otro lado, tenemos que apreciar y dar importancia y deduce aprecia, da importancia y deduce la perspectiva de cada argumento y del suyo. Esto es muy importante porque de pronto creemos que porque podemos citar, entonces me jalo todo lo que dice el autor, lo pego y eso está bien, ¿no? Entonces, una de las cosas que he dejado en las revisiones de las tareas, sobre todo del ensayo, es que no ponen una postura, ¿no? O sea, lo copian. Hay quienes sí, desde luego, hay quienes sí, citan textual, parafrasean, dejan su apartado de bibliografía, pero no es suficiente porque no muestran una postura. Es decir, yo qué pienso de lo que leí, de lo que leo, de lo que hay. Yo qué estoy pensando, ¿no? O sea, yo qué aporto. Y es allí donde, pues bueno, puedes tener un muy buen escrito, pero pues en realidad está vacío porque le falta algo importantísimo, que es la postura del escritor. O sea, ¿qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué opina? ¿Con qué no está de acuerdo y por qué? Entonces, bueno, eso es por un lado. Por otro lado, dice, aplica la argumentación para opinar a favor o en contra de diferentes posturas, para negociar y conseguir la aceptación de su interlocutor. Bueno, pues eso es lo que venimos trabajando con la persuasión a través de la argumentación, ¿no? Por otro lado, llega a acuerdos sobre los problemas de su entorno mediante el trabajo interdisciplinar. Bueno, ya verán que en esta semana se trabaja bastante en la parte social. Y por otro, y finalmente tenemos participa en intercambios comunicativos académicos, respetando las normas de etiqueta para diálogo y negociación. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, el foro 2 o el foro evaluable, tiene que ver con hacer un debate, ¿no? Entonces, hay que refutar, hay que decir no estoy de acuerdo, pero el decir no estoy de acuerdo es de manera respetuosa, eh, en tono, ¿no? O sea, no porque no esté de acuerdo significa que me tenga que enojar o tenga que agredir o tenga que molestar al otro, ¿no? No, para nada, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el que pueda yo no contaminar, pues bueno, la perspectiva del otro con la mía. Sencillamente es que no estoy de acuerdo y se vale. Pero no tengo, eso no me avala para ofender, para lastimar, para discriminar, no sé, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con la parte anímica porque cuando entramos a un debate como este, que es el foro 2 pues a veces se cruzan muchos estados anímicos, ¿eh? Entonces, váyanse con cuidado. Entonces, en la sintonía de repasar lo que hemos revisado la semana anterior, pues bueno, tenemos que aquí hay dos posturas importantes. Por un lado, tenemos una parte que está a favor de algo y por el otro lado tenemos una parte que está en contra de algo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que no necesariamente todos, hablando de un universo concreto, debemos ni tenemos por qué estar a favor de algo. Y que es muy sano cuando hay posturas distintas, ¿no? La verdad es que ojalá pudiéramos ejercitar el pensamiento crítico, analítico, donde podamos tomar esta postura así tajante, pero no violenta. Entonces, bueno, repasando un poco, hablemos de qué es el argumento. Y bueno, aquí también hubiera estado padre que alguien de ustedes pudiera decirme qué es, ¿no? Con base a lo que ha revisado, ¿no? ¿Qué es un argumento? Pero bueno, digamos que aquí les dejo una cita que nos habla de que es el razonamiento que intenta probar o refutar una tesis
convenciendo al interlocutor de la verdad o falsedad de las mismas. Los argumentos han de fundamentarse sólidamente con ejemplos, datos, cifras y citas de personas o instituciones. Eso es lo que les he venido diciendo constantemente, que tiene que ver con la citación, con usar parafraseo, con hacer referencia, dejar el apartado de bibliografía y que no porque ya cumpla con eso, porque al final esto es una parte muy técnica, que si ustedes la estudian la van a dominar, está fácil, muy fácil, nada más que bueno, pues es de trabajarle un poco hasta que la incorpora, pero no nada más es llenar mi documento de citas, ¿no? O sea, no solamente es poner cita y fulanito dijo, y según la UNESCO, y según INEGI, y según no sé qué. Y suena muy bonito, pero entonces, insisto, ¿ustedes qué dicen? ¿Ok? Por otro lado, tenemos esta definición de la Real Academia Española sobre qué es el diálogo. Porque acuérdense que al hacer esta unidad se llama diálogo argumentativo. Es decir, yo tengo que entrar en una sintonía gramatical, en un diálogo escrito a través de lo que yo voy entendiendo, insisto, de las diferentes posturas disciplinarias, qué es lo que dicen, de lo que voy a investigar, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, con base en qué, ¿no? Entonces hago un diálogo justamente y que aparte hay algo muy interesante que podemos provocar con un diálogo argumentativo si es que podemos sensibilizarnos para hacerlo. Y es seducir al lector. O sea, muchas de las veces los lectores se convierten en lectores de un autor porque son seducidos por su diálogo argumentativo, por su narrativa, por lo que dicen. Entonces es este entrecruzar las ideas, las opiniones, las premisas, las conclusiones, las inferencias, y todas estas cosas para que podamos nosotros armar un diálogo argumentativo. Entonces es muy importante tener en cuenta que la Real Academia Española nos dice que el diálogo es una plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no vamos a tener a la otra persona ahí presente, físicamente hablando, pero sí la vamos a tener a través de un lugar todavía más complicado que tiene que ver con la lectura. Entonces es atrapar a alguien a través del escrito del autor. Por eso les digo que sí hay que ser muy sensibles. Aparte hay que leer, ¿no? Leer otras cosas que no tengan que ver con lo académico. Leer, cómprense una novela, cómprense un cuento, cómprense alguna revista de artículos, no sé, pero estimulen la parte de la lectura porque eso es lo que les va a permitir tener la fluidez tanto narrativamente escrita como hablada. Aparte de que, bueno, pues la lectura estimula la imaginación de una forma placentera que permite que el lector pueda tener una experiencia maravillosa. Y por otro lado, también deja muchos aprendizajes porque pues, nos acercan vocabularios nuevos, conceptos que no conocemos, ¿no? Entonces, pronto no entendí nada, pero me tengo que regresar porque me interesa. O sea, es una estimulación bastante bonita porque me hace sentir padre, me hace sentir rico y aparte me deja un aprendizaje que tiene que ver con esta satisfacción, ¿no? Y desde luego con lo cognitivo, pero sobre todo la satisfacción es imaginar y no querer que un libro se acabe es maravilloso, ¿sale? Bueno, sigamos. Entonces, aquí les traigo un ejemplo de lo que es el diálogo argumentativo y por qué, qué necesitamos, ¿no? De alguna manera es un ejemplo muy sencillo, pero a mí me parece bastante lúdico porque es muy claro, ¿no? Es muy claro. Entonces, lo voy a poner, lo voy a poner dos veces para que podamos eh, cachar la idea original. Pero, espérenme un segundito, aquí estoy. Ahora, en lo que abre, acuérdense,
que es un ejemplo para que más o menos sepamos cuál es la transitoriedad del discurso argumentativo o el diálogo argumentativo, ¿no? Entonces, tiene ciertos momentos que son muy importantes y que no los puedo minimizar y no los puedo echar de menos porque tienen un orden lógico de las ideas y de los fundamentos que necesitamos, ¿sale? Entonces aquí, ahí esperen un poco porque no sé qué está pasando con esta computadora y está tardando mucho. Pero bueno, mientras abre les cuento, si ya revisaron sobre todo su tarea 2, se van a percatar que justo les pongo esta parte, ¿no? De respetar los tiempos del ensayo, revisar que la idea esté clara, que, que se entienda, ¿no? Que hay que leerlo antes de enviarlo, ¿no? Que a veces de pronto, creo que es en la retroalimentación 1, hay alguien a quienes les pongo por allí que de pronto no tienen tan clara la idea de qué es premisa y qué es conclusión y entonces las mezclan o las confunden. O hay quienes tienen clara tienen clara lo que es la premisa, pero no lo que es la conclusión. Entonces, a la hora de armar sus argumentos, resulta que ponen sí la premisa, pero ya no la sostienen con la conclusión. Entonces, algo muy importante que también tenemos que revisar es que saber qué es lo que contiene la conclusión. Y acuérdense que la conclusión es la que va a responder a la premisa. Por ejemplo, en Máscaras del Mexicano, dice Octavio Paz que, bueno, pues que en su investigación encontró que los mexicanos no se rajan, ¿no? Que la mujer es rajada porque cuando se atraviesa la parte afectiva, pues se pone muy vulnerable y se entrega, ¿no? Entonces está como, no es una comparación explícita ni tácita, pero de alguna manera podemos entenderla así, porque pues hace las diferencias, ¿no? Entre cómo reacciona el hombre y cómo reacciona la mujer. Entonces, por ejemplo, en esas premisas, el mexicano no se raja. Esa es la premisa. ¿Por qué no se raja? Es la respuesta que yo voy a estructurar y que se le llama conclusión. Entonces, cuando yo voy a explicar por qué el mexicano no se raja, lo voy a poner en la parte de la conclusión, que tiene que ver, insisto, con los detalles del por qué la premisa es la premisa. Es decir, el mexicano no se raja. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que el mexicano tiene características de personalidad, si me vale la palabra, pues muy específicas, que tiene que ver con la forma de resolver, la forma de vincularse con las emociones, con los conflictos anímicos, con los vínculos afectivos, ¿no? Entonces, bueno, todas estas partes, y entonces voy al texto y reviso, a ver, ¿dónde qué dice? El mexicano tiene la característica de ser que no sé qué y que no hace, que no expresa y que no sé qué. Ah, bueno, entonces todos estos detalles que a mí me dan el sustento del por qué el mexicano no se raja, son los que voy a utilizar para ponerlos en la conclusión. Entonces, mi premisa, el mexicano se raja. Conclusión, toda la característica de por qué no. Ahora, no voy a meter en esa conclusión las características que yo pienso que tiene, porque entonces, aunque se parezcan, yo estoy sacando de contexto. Por eso les he insistido también en sus retros que ocupen, que se apoyen de la inferencia. La inferencia justamente es lo que me va a conectar con la premisa, con la respuesta, que es la conclusión. Entonces,
Si yo no cacho qué hay en medio entre la premisa y la conclusión, puede ser que dejo un espacio bastante interesante allí, muy suelto, que de pronto pienso que entonces yo puedo dar mi opinión. Y no. La idea es que justamente hagamos esa diferencia entre opinión, argumento y afirmación. A veces la afirmación se puede confundir con la afirmación. El argumento se confunde con la afirmación. Se confunde porque parece que cuando yo doy un argumento estoy afirmando algo. Sí, nada más que la afirmación a veces es demasiado tajante, demasiado autoritaria y no hay de más, ¿no? Y aquí, bueno, pues un argumento se explica, ¿no? Siempre vamos a explicarlo, vamos a buscar que cubra con estas características para que nosotros podamos tener un bagaje y saber por qué se explica o por qué es una premisa tal, a qué se debe. Y no solamente es como que la afirmación es a rajatabla, ¿no? Pero bueno, es en ese sentido. Ok, no, denme un momentito, no sé qué está pasando con esta computadora que hoy específicamente no quiere, no responde, no responde nada. Vamos a ver si haciéndole trampa responde. Ok, entonces, también es muy importante que vayan depurando los tiempos del ensayo. Trabajado o expliqué anterior, que a varios les ha quedado un poco más. Pero recuerden que los tiempos del ensayo son tres. Hablamos de una parte que es la introducción. Bueno, vamos a poner título del ensayo y luego vamos a iniciar por la introducción, ¿no? O sea, son tres tiempos: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción yo no le voy a poner título, introducción o subtítulo, introducción, dos puntos y empiezo a hablar de eso. No. Yo empiezo a hablar, a introducir al lector de lo que esencialmente voy a hablar. Entonces después ya hablo de la introducción y entonces empiezo como a ambientar al lector y de pronto me sigo y ahí voy, ¿no? Y bueno, pues voy abriendo mis argumentos y todo, pero llega un momento en el que hago este brinco sin tener que poner desarrollo, dos puntos y entonces hablo ya del tema. No, justamente el arte del ensayo es que podamos hacer esta interconexión entre la introducción y el desarrollo y luego pase a la conclusión y es allí donde se arma el diálogo. Para eso les sugiero que ustedes usen o se ayuden de lo que se llaman conectores, ¿no? O sea, los conectores gramaticales o narrativos tienen que ver con esas frases o palabras que me van a ayudar a que yo me explique y que diga, como decía en el párrafo anterior, sin decir como decía en el párrafo anterior, sino a veces podemos decir, por lo tanto, eh, se revisa. Ah, y otra cosa, tenemos que hablar en tercera persona. Generalmente se habla en tercera persona. No voy a decir, yo pienso que, no. O nosotros pensamos, tampoco. Vamos a hablar en tercera persona, es decir, por lo tanto, como se ha revisado durante o se intenta revisar el tema de la legalización de la marihuana en México, se pretende que la legalización de la marihuana, según Juanito Pérez, sea tal cosa. Sin embargo, no está claro cuando dice que una persona tiene toda la libertad de elegir, pero no dice si tiene alguna responsabilidad por las consecuencias. Es decir, es una postura muy mía, ¿no? Yo digo, pues legalicen lo que quieran,
Nada más que también pongan un rubro en los criterios médicos de atención, los criterios jurídicos, en la Constitución, no sé dónde, pero donde diga, pues sí, brother, eres muy libre de elegir consumir lo que tú quieras. Consume lo que se te antoje, cuando quieras. O a lo mejor solamente pedir que respeten los espacios porque exponen a los chavitos, ¿no? Pero, ok, consume lo que quieras, brother, pero también vele ahorrando, porque si esto te trae consecuencias de salud, pues tú las tienes que cubrir. O sea, o por qué el Estado tendría que pagarlo. Y no es el Estado, ¿eh? Son nuestros impuestos. O sea, ¿por qué nosotros como ciudadanos, al pagar tantísimos impuestos, tenemos que cubrir la responsabilidad de otro? Entonces, lo único que yo pienso es que, bueno, sí tienes la libertad, pero también tienes obligaciones. Y una de tus obligaciones es que vayas ahorrando, hagas tu ahorro para que entonces tú cubras eh, lo que tenga que ver con tu salud, si lo necesitas, y si no, pues bueno, ya tienes ahí un ahorro, ¿no? Esa, por ejemplo, es una postura que yo tengo y esa yo la plasmo, ¿no? Yo la escribo, tratando de buscar las formas, las palabras, los conceptos y todo, pero yo voy interconectando. Entonces yo a lo mejor en la introducción no voy a hablar directamente de esto que les acabo de decir, pero bueno, en la introducción sí puedo hablar de que, bueno, se pretende analizar las libertades según la Constitución que tiene un sujeto para decidir o no consumir alguna sustancia y paralelamente analizar e investigar las obligaciones que esto le atañe en torno al consumo. Entonces ya me brinco, sin decir que me voy a brincar, me brinco, pero el lector lo entiende. Entonces, en sintonía con lo anterior, revisando la Constitución política, entendemos que los derechos universales de una persona es que tiene la libertad y viene, ya pongo ahí la cita, todo. Y paralelamente digo, bueno, y sí, la ley dice que un sujeto tiene toda la libertad de poder consumir lo que requiera, lo que necesite. Sin embargo, no hay un apartado que en temas de salud indique que una persona tenga que hacerse responsable como parte de las consecuencias de sus decisiones. Porque no se trata de que sea bueno o sea malo consumir, se trata de asumir responsabilidades y de que se haga conciencia de los efectos que puede traer. O sea, ahí sí ven, yo ya estoy adentro del tema, o sea, ya estoy en medio, ¿vale? Y pues les quedé mal con esto porque no quiere jalar. A ver, bueno, vamos a revisarlo aquí directamente para que más o menos ustedes sepan cuál es el cuerpo del documento y podamos seguir estos lineamientos que a veces nos ayudan mucho. ¿Sale? A ver, ok. Aquí pongo fases del diálogo argumentativo. Y bueno, aquí vemos que, pues bueno, hay varios momentos y entre ellos está el paso uno, ¿no? Que es la proposición. Nos habla, este año habrá pocas manzanas. O sea, está pronosticando que va a haber pocas manzanas. Ah, ok. Y, y después nos dice, ¿cuál es el paso dos? Viene aquí como la parte contraria y dice, yo creo que habrá muchas manzanas. Y hay dos posturas, ¿no? O sea, uno cree que hay pocas y otro cree que hay muchas, que habrá muchas. Entonces, el tercer paso nos dice aquí que tenemos una disyuntiva, un problema posiblemente. ¿Habrá pocas manzanas? O sea, se hace un problema, ¿no? Ya, esto lo llevamos a una pregunta. ¿Habrá pocas manzanas este año? Ese es el paso 3. El paso 4 es que ya vamos a buscar o vamos a hacer la búsqueda de los argumentos.
Y nos dicen por ahí, uno de los argumentos es que este año hay plaga en los árboles. El paso 5 dice ley del paso. Las plagas afectan la cosecha de manzanas. El paso 6 dice el respaldo, que ya viene siendo el resultado. Los estudios científicos dicen que cuando hay plaga hay poca cosecha. Aquí se supone que él ya revisó, ya buscó y por eso está diciendo que los estudios científicos eso declaran. Y por último, el espectador, que en este caso es el chavo, dice, eh, eh, con los argumentos y con todo este recorrido, logra convencerlo, ¿no? Y le dice, de acuerdo, habrá poca cosecha de manzanas este año. Esa sería la conclusión. Entonces, en realidad, todo este recorrido se reduce a tres pasos importantes. Que primero vamos a partir de una tesis, que es lo que yo quiero investigar. Luego voy a demostrarlo a través del método científico que vamos a ver en otra unidad. Y por último, tenemos la conclusión, que es que si lo convence, no lo convence, o tiene razón o no tiene razón, o estaba equivocado, la tesis se comprueba o se refuta. ¿Sale? Entonces, bueno, voy a cerrar esto porque de plano no sé qué pasó. Ok. Y entonces vamos a revisar, no sé si están pudiendo ver mi pantalla, porque como está todo, no sé, está lento, trabado, no sé, ya cerró, ya me cerró. Bueno, voy a abrirlo nuevamente. Pero bueno, seguimos en la misma sintonía, ¿no? Entonces, hay un apartado que quiero que revisen sobre el ensayo. Es un pequeño video, espero que lo pueda poner para que lo veamos, pero si no, bueno, pues ni hablar. Ahorita lo reviso. Voy a abrirla nuevamente, ¿eh? Y es importante también, aprovecho estos minutos para decirles que es muy importante, pues entregar las tareas con tiempo. En la medida en que ustedes puedan entregar con más tiempo de anticipación, por así decirlo, sus actividades, pues más chance les da eh, de poder corregir, de poder aclarar o de poder, pues bueno, hacer algo, ¿no? Con la retroalimentación que les mande. Pero la verdad es que si lo mandan a la mera hora, pues es muy difícil. Es muy difícil. Digo, yo sé que lo mandan en tiempo, ¿verdad? Porque pues al final del día es tienen hasta el domingo a las 23:55 de la tarde. Solo que, bueno, pues digamos que también una manera de poder incorporar la disciplina es que no necesariamente ocupemos el último momento, ¿no? Eso pienso. Y a veces nos ayuda mucho porque nos vamos haciendo disciplinados, nos vamos haciendo responsables, ¿no? Nos vamos haciendo prudentes en las entregas. Y bueno, esto no sé qué está pasando con... Ok, yo espero que no vaya a ser necesario repetir la presentación. Ahora vamos a hablar de los elementos indispensables para la estructura de los textos argumentativos.
que tiene que ver principalmente con tener la duda de investigar algo, de saber algo. Pero paralelamente tenemos la parte metódica, que es la investigación. Sí, sí, solo sí vamos a tener que investigar. No solamente es de imaginario, no solamente es de suposiciones o no solamente es de lo que yo creo, ¿no? Entonces, uno de los elementos indispensables es investigar, que tiene por fin ampliar el conocimiento científico sin perseguir en principio ninguna aplicación práctica. O sea, no necesariamente es que lo voy a llevar a un campo de aplicación, no necesariamente, ¿no? Otro elemento indispensable es la fuente impresa o electrónica, es decir, los medios o los textos que yo voy a revisar, ¿no? Ya sean impresos o digitales. Otro elemento indispensable es la informática en la investigación, que son los programas con los que voy a poder, a lo mejor almacenar información, basear datos, ¿no? O sea, graficar, no sé. Entonces, o digitalizar algo, grabar otra cosa, etcétera, etcétera. Otra es la búsqueda de la información con relación a un tipo de investigación. Es decir, acuérdense que tenemos dos tipos de investigación, que ya se los decía la sesión pasada, que tiene que ver con la investigación cuantitativa y con la investigación cualitativa. Acuérdense, tengo dos senderos y yo voy a saber hacia dónde voy, pero dependiendo del que tome es justamente lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, la investigación cualitativa, recuerden que se trata o se dedica a trabajar la cualidad. Y la cuantitativa, pues se dedica a trabajar más bien el conteo, ¿no? El conteo de, de lo que se esté abordando o de cómo se pretende abordar. Entonces, tenemos también tenemos que ser muy claros en eso, ¿no? O sea, muy, muy, muy claros, porque si no, no se va a poder. ¿Podemos juntarla? Sí. O sea, puede ser una investigación cuantitativa, sí. Pero bueno, también eso nos va a marcar un camino a seguir y que eso lo tenemos que conocer. ¿Sale? Y bueno, también otro elemento indispensable es que yo tengo que elegir qué tipo de diálogo es el que a presentar, ¿no? Y aquí me refiero mucho a esta parte de que tengo que definir qué es lo que quiero hacer. Por ejemplo, tenemos aquí el diálogo a través de un debate, ¿no? Que eso es lo que vamos a estar trabajando en este foro 2, que es el foro evaluable, ¿no? Por otro lado, tenemos la posibilidad de hacer una mesa redonda, que no es nuestro caso, aunque sí se puede hacer, pero no será en esta ocasión. Pero acuérdense que el debate siempre va a pedir posturas. ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Y dónde? ¿No? Eso es un poco más fuerte. La mesa redonda es más bien como para posicionarse de una postura y no necesariamente tenemos que entrar en controversia, ¿no? Más bien es como para exponer una postura. O sea, no vengo a ver si estás de acuerdo o no, sino te lo planteo. Y otra, bueno, pues es a través de los foros, ¿sale? Y pues la otra es un ejemplo de un ensayo que quería que lo vieran, pero el día de hoy mi máquina no responde. Honestamente no sé qué está pasando. Voy a intentarlo nuevamente. Pero bueno, este video tiene que ver también con lo que les estaba explicando hace ratito sobre los tiempos del ensayo. Claro, habla de una fuerza que se tiene, que se logra con el ensayo, que tiene que ver con este posicionamiento y con una manera de expresar y de defender la postura. Y se va a hacer a veces a través de los escritos, ¿no? O sea, el ensayo justamente tiene esa finalidad, que es defender una postura de manera escrita. Y eso está bastante bueno porque, pues, en la medida en que yo puedo escribir lo que pienso o lo que quiero, en esa medida o va a ser más fácil que yo lo pueda hablar. Y eso está padrísimo porque
Entonces yo estimulo indirectamente mi exposición oral. Cuando yo lo elaboro cognitivamente y lo puedo poner en un documento, hablarlo es mucho más fácil. No, mi máquina en esto que pasa. De todas maneras, la grabación del ensayo se van a quedar referencias y entonces os van a poder ver. ¿Sale? Les traía el ejemplo del ensayo y también tenemos por acá eh, un resumen, ¿no? Un resumen que habla justamente como se llama saber pensar, premisas y cómo tiene que ver con justamente es una explicación muy lúdica de lo que atañe a las premisas y a las conclusiones y que, bueno, es importante solamente que lo revisen y ya cuando tengan tiempo, pues háganlo, por favor. Y tenemos el apartado de preguntas y respuestas. Yo quiero jugar un poquito con la imaginación sobre qué me hubieran preguntado. ¿Qué me hubieran preguntado? Creo yo que por mi experiencia me hubieran preguntado sobre el uso de la guía APA, la séptima edición, que tiene que ver solo con respetar los criterios para poder citar, pero paralelamente he venido diciéndoles que es importante citar, que si ustedes se sientan a conciencia de revisar qué pide la guía para que una referencia esté bien citada, ahí lo dice. O sea, es muy técnico. Es muy técnico. O sea, ustedes lo van a poder hacer sin problema, nada más que sí necesitan practicarlo para que eso lo dominen. ¿Cómo se hace el parafraseo? Creo que sería otra pregunta. El parafraseo tiene que ver con el que yo voy a decir con mis palabras lo que dice el autor. Sin embargo, voy a citar al autor, ¿no? Aunque yo lo explique con mis palabras, estoy explicando algo que no es de mi autoría. Lo parafraseo porque es padre, porque yo lo puedo explicar como yo lo entendí y así corroboro si lo entendí, ¿no? Y eso está muy padre. La verdad es que eso está muy padre. Yo les sugiero constantemente que parafraseen. Sí usen la cita porque es importante, pero sobre todo el parafraseo o conjúntenlas. Y aparte, hagamos valga la redundancia, el apartado de bibliografía. O sea, coloquemos todas las fuentes consultadas al final del documento, ¿no? Creo que esa es una de las preguntas que pudieran, valga la redundancia, preguntar constantemente. El cómo citar, los tiempos del ensayo, que es no poner los subtítulos, no poner introducción, no poner desarrollo, no poner conclusión, y sino más bien empezar a estimular esta parte de los conectores para que me permita enlazar un texto y entonces yo ambiente a un diálogo. Yo lo voy a ambientar, ¿sale? Entonces recuerden, creo que otra de las preguntas que pudieran hacerme es acerca de la diferencia entre la premisa, la inferencia y la conclusión. Entonces acuérdense que la premisa es un tanto una verdad, ¿no? Por así decirlo, es decir, ya lo di por hecho. El mexicano no se raja. ¿Y por qué dices eso, no? O sea, ¿cómo llegas a esa conclusión? Ah, entonces saco todo mi bagaje que me dice por qué el mexicano no se raja. Y ese bagaje está plagado tanto de la inferencia como de la conclusión. ¿Sale? Entonces, cuando digamos que, por decirlo de una manera muy práctica, la conclusión es como la respuesta a mi pregunta. ¿Cuál sería mi pregunta? La premisa. Cuando yo ya identifiqué la premisa, entonces voy a tratar de explicarla. Y todos los detalles que tienen que ver con mi premisa, solo con mi premisa, van a entrar como parte de la conclusión, pero tienen que estar dentro de un mismo contexto. Octavio Paz en Máscaras del Mexicano dice que los mexicanos no se rajan porque son personas que tienen características muy específicas sobre los vínculos. Generalmente son apáticos anímicamente, incapaces de expresar, y cuando llegan a expresar se sienten traicionados, ¿no? Yo voy a poner todo lo que tenga que ver con esa premisa en el texto, y a eso se le llama inferencia. Yo voy a respetar como el contexto de donde está puesto que los mexicanos no se rajan. No voy a traer
necesariamente lo que decía Márquez sobre la frialdad del mexicano, por ejemplo, ¿no? No voy a poner eso allí, porque te están pidiendo argumentos del texto. O sea, estamos analizando ese texto. Al final piden una parte donde hay que manifestar en un párrafo la postura del escritor. Ahí sí, pues dirá, bueno, pues yo no estoy de acuerdo con Octavio Paz porque Márquez dice que no sé qué, que no sé cuánto, y entonces yo lo voy a plasmar allí y yo concuerdo con tal cosa, o no. Es que eso es muy importante. No se les debe olvidar. ¿Sale? Ok. Y bueno, creo que este repaso al final es parte de la misma conclusión y pues en vista de lo sucedido con esta máquina que hoy me traiciona, pues es todo de mi parte. Sin embargo, voy a dejar la grabación, hoy mismo queda la grabación. Y si hubiera algún problema, porque espero que no lo haya con la grabación misma, pues técnicamente hablando, pues les aviso, ¿no? Les aviso en caso de que fuera necesario volver a grabarla. Espero que no, pero bueno, si fuera el caso, les estaré notificando. Entonces, hoy mismo queda, la subo al espacio de novedades, ahí lo van a encontrar. Y estoy atenta a sus preguntas, a sus dudas, a sus comentarios u observaciones. Y también pido, pido fehacientemente que por favor entreguen sus actividades con tiempo, para que a mí me dé también más oportunidad de revisarlo con detalle. Les puedo hacer mucho más observaciones o a lo mejor recomendar más textos, no sé. Pero a la mera hora, imagínense que me llegan 50 tareas. Entonces, aunque ustedes están en tiempo, pero bueno, los invito a esta parte de la prudencia, del compromiso y de la congruencia. Entonces, de mi parte es todo. Les agradezco muchísimo a la hora que lo vean, ¿verdad? Porque no se conectaron, pero de mi parte es todo nuevamente. Gracias por su tiempo y estoy atenta, como les comenté. Hasta pronto.